México estaba sumido en la pobreza y el hambre, hacían falta recursos. Mariano Michelena fue a Inglaterra en busca de un préstamo. Pedro Celestino Negrete tenía problemas de salud y renunció. Guerrero continuó solicitando su licencia, pero un hombre excepcionalmente fuerte y podía aguantar. En España, Fernando VII había vuelto a imponer un gobierno absolutista y los liberales estaban siendo perseguidos. Muchos fueron asesinados o ejecutados. Existía la amenaza de que intentaran la reconquista. España no había reconocido aún la independencia de México. En medio de aquella agitación, en octubre de 1824 se llevaron a cabo las elecciones para la presidencia de la República. En ese tiempo no votaban los ciudadanos, sino los congresos de los estados. Cada uno nombró 2 candidatos. Los 2 que tuvieran más votos serían presidente y vicepresidente de la República. Para el periodo 1825-1829, Guadalupe Victoria fue elegido presidente y Nicolás Bravo vicepresidente. Tomaron posesión de sus cargos 6 días después de la promulgada la Constitución. En ese mismo octubre, el gobierno federal prohibió el comercio de esclavos. Los que entraran a territorio mexicano quedarían libres en ese momento. En los años siguientes, algunos estados fueron decretando el fin de la esclavitud en sus territorios. Que las leyes se promulgaran era una cosa, que se cumplieran era otra. Las minas, haciendas, fábricas y principales actividades económicas dependían del trabajo de los esclavos. Los esclavistas se negaban a acatar la ley. Guerrero tuvo una fuerte recaída, constantemente escupía sangre. El 13 de diciembre solicitó al presidente Guadalupe Victoria que le permitiera pasar el invierno en Tixtla con su familia para reponerse. En 1789, el año de la Revolución Francesa, al servicio del segundo conde de Revillagigedo, Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla, su 52º virrey, llegaron a la Nueva España médicos, modistas, cocineros, arquitectos franceses que eran masones. Con el tiempo, en decenas de ciudades, estas logias del rito escocés se fueron extendiendo, reunían a gente de ideas liberales, tenían fines sobre todo políticos y sus actividades eran supuestamente secretas. Todo el mundo sabía quiénes eran masones. Entre otros personajes, lo fueron el licenciado Primo de Verdad, el corregidor Miguel Domínguez, el fray San Bernardo Teresa de Mier y el último de los virreyes, Juan O'Donojú. Durante la presidencia de Guadalupe Victoria, en 1825, llegó a México Joel R. Poinsett, ministro de los Estados Unidos ante el gobierno mexicano. No habría embajador sino a partir de 1896. Poinsett era un hábil diplomático y un distinguido físico y botánico, difundido por el mundo la Huatlexochitl, la flor de la Nochebuena, que en su honor también es llamada poinsettia. Era además miembro de otra logia masónica, la Yorquina. En agosto de 1825, el cura José María Alpuche e Infante, senador ante el Congreso, propuso la introducción del rito de York en México para hacer frente a la logia escocesa, que había ganado mucho poder y congregaba sobre todo a los conservadores. Su proyecto fue adoptado por liberales como Miguel Ramos Arizpe, que era canónigo, dignidad de la Catedral de Puebla y oficial mayor del Ministerio de Justicia, y el propio presidente Guadalupe Victoria. Poinsett se encargó de tramitar lo necesario para dejar instalada la logia yorquina. Guadalupe Victoria era uno de los jefes de mayor rango entre los guadalupes y decidió adoptar esa sociedad secreta a los usos masónicos. La convirtió en la Sociedad del Águila Negra. Sus miembros, veteranos de la insurgencia, la mayoría, actuaban como los guadalupes, bajo juramento. Sus principales propósitos eran defender la independencia y evitar que los españoles monárquicos ocuparan los cargos. El Águila Negra se identificó con la logia yorquina. Las 2 logias masónicas buscaban formas de gobiernos diferentes. Los escoceses deseaban una república centralista y los yorquinos la querían federal. Los escoceses difunían sus ideas a través del periódico El Sol, los yorquinos mediante el Correo de la Federación y el Águila Mexicana. En diciembre de 1827, cuando el Papa se manifestó en contra de las sociedades secretas para disfrazar sus actividades, los escoceses formaron la Asociación de los Noverianos, dedicada al culto de la Virgen de los Remedios, y los yorquinos tuvieron a los guadalupanos, dedicados a festejar a la Virgen de Guadalupe.
Frente a frente, las dos devociones, como en los primeros días de la lucha por la independencia, la Virgen de los Remedios con los realistas, la de Guadalupe con los insurgentes. El gran maestro de los escoceses era Nicolás Bravo, el de los yorquinos Vicente Guerrero. Sus diferencias de clase los habían llevado a ocupar posiciones antagónicas. Guerrero era presidente del Supremo Tribunal de Guerra, pero no tenía experiencia política. El terreno que ahora pisaba era más resbaladizo y más peligroso que el de las montañas donde había combatido.